Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar en este día, en este domingo, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de contar con la vida, de tener aire en nuestros pulmones, de poder reconocer a través de estos cantos su grandeza y su belleza y la misericordia que Él derrama a nuestras vidas cada día para permitirnos poder estar reunidos el día de hoy. Vamos a continuar con esta serie del libro de Job. Vamos hoy al capítulo número 7. Hoy vamos a ver enteramente el capítulo número 7 del libro de Job. Job capítulo 7. Y el tema que tenemos para este domingo se va a titular El dolor que supera tu más grande dolor. El dolor que supera tu más grande dolor. Muy bien, vamos a Vamos a recordar que hace 2 domingos comenzamos con el capítulo 6. Job comienza a dar respuesta a las palabras que Elifaz le ha dado. Y entre este capítulo 6 y 7, que es donde Job comienza a dar una respuesta, hemos visto que cuando en nuestras vidas se quita la satisfacción, es decir, a veces no contamos con los recursos, no contamos con circunstancias que nos dejen vivir de una manera más buena, se levanta la queja y se levanta la protesta. Y esto es algo natural en todo ser humano. Cuando el ser humano se ve afectado en su salud, en su economía, en su estatus, se levanta sin duda alguna la queja y la protesta. Veíamos también que Job deseaba, por segunda vez, Job deseaba la muerte. Y en esta ocasión, entre el capítulo 6 que veíamos, Job ahora de hecho le pide a Dios que le conceda el morir. Nada más que Job no entiende todo lo que está sucediendo. Y también veíamos que muchas veces las personas llegan a desear el morir, pero veíamos que a la luz de la Biblia el desear morir nos da una evidencia de que no se está preparado para morir. Veíamos también cuando la teología colapsa, cuando todo lo que nosotros hemos aprendido de Dios ante circunstancias difíciles se va derrumbando, ¿sí? A veces hemos aprendido de que Dios es un Dios bueno, misericordioso, justo, y vivimos situaciones injustas, situaciones difíciles, situaciones dolorosas, y lo primero que viene a la mente es decir, pues no que Dios iba a estar conmigo, pues no que Dios me iba a ayudar. Entonces ahí la teología, todo el conocimiento que tenemos de Dios se va colapsando. Veíamos también en el capítulo 6, en estas palabras de Job, cuando las fuerzas y los recursos de plano se agotan. Job decía, ya no tengo salud, no tengo fuerzas, no tengo ánimos. Ya en la vida de Job se había terminado todo. Él ya no quería ni siquiera vivir. Pero terminábamos el domingo anterior con la promesa o con la verdad de que las promesas de Dios nunca cambian, ¿sí? Todo cambió en Job, todo cambió. Perdió su familia, perdió sus bienes, perdió sus animales, perdió todo, pero lo que no cambió a lo largo del libro de Job fueron las palabras que Dios dijo acerca de él, que era un varón justo, temeroso, y cómo Dios lo había elogiado, y eso nunca cambió, ¿sí? Hoy vamos a continuar con este capítulo número 7 con las palabras de Job. Entonces vamos a continuar en el mismo sentido de un hombre que está totalmente destruido, que ya no tiene ganas de vivir, y vamos a continuar escuchando lo que Job dice. Nada más que en este capítulo va a suceder algo muy interesante, porque habrá algo más doloroso que el dolor de Job, y vamos a aprender de esto en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que nos acompañes en estos minutos, que hables a nuestros corazones, Señor. Seguramente cada uno de nosotros hemos pasado, y si no es que estamos pasando por situaciones dolorosas en nuestra vida, pero Señor, ayúdanos a entender, a descubrir los propósitos que tú tienes cuando tú permites que a veces el dolor nos asalte, Señor, las injusticias nos asalten y todo nuestro panorama se vea gris, Señor. Tú en medio de ello seguramente tienes un propósito. Ayúdanos a poderlo entender. En el nombre de Jesús, guíanos en tu palabra
en estos próximos minutos. Te lo pedimos, amén. Muy bien, vamos a Job entonces, capítulo 7, y continuamos entonces con esta lectura. Job, recuerden, Job se encuentra totalmente enfermo. Les vuelvo a dar un cuadro de cómo se encuentra él. Job tiene un padecimiento que los eruditos dicen seguramente tenía este padecimiento, tenía elefantitis, ¿sí? Tenía entonces su rostro totalmente hinchado, sus mejillas cayendo, su frente brotada, etcétera, sus pies como elefante, pesados, y todo ello, habíamos visto en las primeras enseñanzas, produce serios problemas en la salud de Job. Entonces, este es el hombre que ya quiere morir, que ya no encuentra ninguna esperanza, y así está. Ahora vean lo que dice Job en el capítulo 7, versículo 1, 2 y 3. Dice: ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. ¿Sí? Job ahora por un momento pasa de hablar de su situación lamentable a la situación lamentable de la humanidad, y dice que la vida del hombre es como una vida sujeta del jornalero a la tiranía de su amo. Y lo que Job quiere decir es que la vida es difícil, que la vida está llena de sufrimientos. Y esto Job lo ve de una manera generalizada para toda la humanidad. Y esto realmente sí es una gran verdad. La vida es difícil, la vida sí está llena de sufrimientos. En un momento, en el versículo 2, Job dice: como el siervo suspira por la sombra. Y aquí debemos entender que en Medio Oriente el tiempo se medía por lo largo de la sombra. Entonces, cuando la sombra estaba ya muy larga, se supone que ya era el tiempo en el que se le pagaba a los jornaleros. Entonces, lo que Job quiere decir aquí, que como el siervo suspira por la sombra, lo que quiere decir es: ¿por qué yo no puedo anhelar la terminación de mi duro trabajo? O sea, porque un trabajador sí hace su duro trabajo y él sí puede esperar que termine la jornada para que le paguen, y porque yo no puedo esperar la terminación de mi duro trabajo, refiriéndose a Elifaz. O sea, ¿por qué yo no puedo hablar en esta situación de dolor que yo tengo? Y cuando dice Job: así he recibido meses de calamidad, esta expresión de meses de calamidad realmente no nos habla de manera literal que él padeció. La Biblia no nos dice cuánto tiempo él padeció estos sufrimientos, pero aquí cuando habla de meses de calamidad es un simbolismo o una forma retórica de decir larga duración, lo que nos deja ver que entonces la condición en la que se encontraba Job duró por mucho tiempo, ¿sí? Y mucho tiempo puede ser, en la óptica del escritor de este libro, quizás pudiera ser años de dolor, de agonía. Y dice Job: así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. La palabra me dieron es me heredaron. Job está siendo irónico, ¿sí? Porque está diciendo: me heredaron este sufrimiento. Cuando normalmente cuando alguien recibe una herencia es motivo de gozo. Entonces él está siendo irónico por todo el dolor que está sintiendo. Luego versículo 4 dice: cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. ¿Sí? Él en medio de su dolor todavía sufría de noches interminables, noches llenas de inquietudes. Y la palabra inquietudes en el hebreo es nadud, que significa darse vueltas en la cama. Lo que nos quiere decir que Job no dormía en las noches porque, como vamos a ver más adelante, y ya lo dijo él en los primeros capítulos, él tenía pesadillas, tenía terrores cuando dormía, que eran causadas por la misma enfermedad que él tenía. Entonces vemos un hombre que ni de día ni de noche puede descansar. Versículo 5: mi carne está vestida de gusanos. Y esto es literal, lo que está diciendo Job es literal. Su carne, su piel está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable, ¿sí? La elefantitis produce úlceras, ya habíamos visto, ¿sí? Esas supuraciones a lo largo de todo el cuerpo, y esas úlceras producen gusanos. Entonces por eso Job dice que él estaba lleno de gusanos, y literalmente estaba lleno de gusanos. Vean en Job 2:8.
Así rápidamente, y ahorita regresan otra vez al 7:4. En Job 2:8 vemos que dice que Job tomaba un tiesto para rascarse con él, ¿sí? Es decir, un pedazo de porcelana, y ese pedazo de porcelana él lo tomaba para romperse la úlcera, quitarse los gusanos y tratar de desalojar todos los gusanos que tenía. ¿Qué sucedía después? Se producían costras. Por eso dice, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Y las costras es suciedad seca y supuración acumulada, es decir, como cuando alguien sale pus, esa costrita que se va haciendo y que es suciedad. Eso es lo que tiene Job en su cuerpo. Luego versículo 6 dice, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza, ¿sí? O sea, Job vivía, sus días se iban uno tras otro y no tenía ninguna esperanza, ¿sí? Entonces, la descripción que tenemos de Job es un hombre que no tiene ninguna esperanza. Y el hecho de que alguien no tenga una esperanza es algo que incluso en la actualidad puede dar lugar a enfermedades como la depresión, enfermedades o intentos de quitarse incluso la vida cuando no se tiene algún tipo de esperanza. Este hombre no tiene ninguna esperanza, un cuerpo que le está supurando gusanos a lo largo de todo su cuerpo, dolor en todo su cuerpo y ningún momento de reposo, ¿sí? Ahora, vean con mucha atención, pero a partir de esta situación, una situación lamentable, una situación totalmente dolorosa, ahí Job da lugar a que Job considere dos aspectos, que Job considere dos situaciones. La primera, Job comienza a considerar su propia vida. Vean el versículo 7. Dice, y aquí Job se está dirigiendo a Dios. Dice, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Y Job entiende algo que tiene toda la razón en entenderlo, y él reconoce que su vida es tan solo un soplo. Entonces Job reconoce su vida, y cuando Job está reconociendo su vida, está reconociendo tanto los momentos buenos, tanto los momentos malos, es decir, está reconociendo todo lo que ha sido, toda la historia de su vida, ¿sí? Y al considerar su vida, él llega a la conclusión de que su vida es solamente un soplo, ¿sí? Vamos rápidamente a Santiago 4:14 para ver lo que la Biblia nos dice. ¿Qué es la vida? Job está diciendo, mi vida es un soplo, así. Rápido, es breve mi vida, ¿sí? ¿Qué dice Santiago capítulo 4 versículo 14? ¿Cómo la Biblia define la vida del ser humano, la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Santiago 4:14, ¿sí? Santiago 4:14. Es de los últimos libros. Santiago 4:14. Vean cómo es definida la vida, ¿sí? Cómo es definida incluso tu propia vida. Dice, cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es tu vida? ¿Qué es su vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Sí? La vida a la luz de la Biblia, a los ojos de Dios en esta tierra, dice, la vida es un vapor que aparece y un vapor que desaparece, ¿sí? Y entonces Job está reconociendo la brevedad de su vida. Y Job está seguro de que no volverá a ver bien, no volverá a ver el bien, pero reconoce que su vida es un simple vapor, ¿sí? Y esta verdad muchas veces nosotros no las consideramos. Nosotros a veces vivimos como si nunca fuéramos a morir, cuando Dios está diciendo, acuérdate que tu vida es un simple soplo, es algo muy breve, ¿sí? Por eso cuando llega el día de la muerte nos sorprende tanto y decimos, pero ¿cómo es posible que ya no está esta persona? O cuando llegaran a diagnosticarnos algo de decir, ya te queda poco tiempo de vida, a veces decimos, pero ¿cómo? Y no lo concebimos, no, porque no hemos entendido que la vida es un soplo, ¿sí? Podemos vivir 90, 100 años, los que tú quieras, pero la vida finalmente
realmente será un verdadero soplo, ¿sí? Vamos a regresar a Job capítulo 7, ahora al versículo 8. Entonces, Job está reconociendo primeramente su propia vida, y al reconocer su propia vida, Job está reconociendo que su vida es totalmente breve. Vivimos una vida totalmente breve. Job capítulo 7, versículo 8. Vamos a darles tiempo. Job 7:8 para que busquen en sus Biblias. Ahí está. Job capítulo 7, ahora versículo 8. Vean, después de que Job ha considerado que su vida es un soplo, dice: los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. ¿Sí? Ante esta brevedad de la vida, Job está percibiendo dos grandes verdades. La verdad número uno que está percibiendo es: quienes ahora me ven, ya no me verán. ¿Sí? Y esto es una gran verdad para nosotros que debemos entenderla. Llegará un momento en que dejaremos de ser vistos, ¿sí? Llegará un momento en el que las personas ya no nos verán más. Nos verán solamente a través de una fotografía, a través de recuerdos, a través de esas situaciones. Pero llegará un momento, y quiero ser un tanto directo en esto para que podamos comprenderlo, que llegará un momento en el que ya dejaremos de ser vistos. O sea, llegará un momento en el que vamos a desaparecer, es lo que está, o vamos a morir, lo que está diciendo Job. Y la segunda verdad, vean en la segunda parte del versículo 8, dice: fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. ¿Sí? Ahora, vean con mucha atención que a partir de este versículo, algo comienza a suceder en Job, que deja de ver a Dios distante, duro, el causante de sus dolores, y parece ser que comienza a ver a Dios ya de una manera más adecuada, porque ahora a Dios le está diciendo Job, le está diciendo: tú vas a fijar tus ojos en mí y yo moriré, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Esto que significa es una verdad muy alentadora para Job, y muy alentadora para todo creyente, que nosotros ante la mirada de Dios dejaremos de ser también. Lo que significa es que todos los hijos de Dios mueren ante la mirada de Dios. Y esto significa que cuando nos llegue el día de morir, ese día no estaremos solos, sino que estaremos ante la mirada de Dios. Dios estará ahí consolándonos y ayudándonos. Les leo, dice Salmo 116:15: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Y esto significa no que Dios se alegra cuando mueren sus santos, sino que cuando mueren sus santos, ahí está Dios sosteniendo a cada uno de ellos. El Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, como seguramente todos en algún momento vamos a transitar por el valle de sombra de muerte, dice: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces la Biblia está prometiendo que el día que tú dejes de ser, si tú has tomado a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, ahí va a estar Dios sosteniéndote. En el momento más de mayor miedo que enfrenta el hombre, enfrentarse a la muerte, ahí estará Dios sosteniendo la vida de sus hijos, ¿sí? Ahora, siguiendo esta idea de la inminente muerte, veamos ahora el versículo 9. Vean cómo Job concibe la muerte. Job realmente tiene algunas deficiencias en su óptica en cuanto a la muerte, pero debemos de entender que él no tiene toda la revelación como nosotros la tenemos. Él no tiene el Nuevo Testamento todavía. Pero vean cómo Job está concibiendo la muerte. Dice: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. ¿Sí? Y aquí la palabra Seol se refiere al sepulcro, es decir, al panteón, al lugar de los muertos. Y lo que Job quiere decir, sí, también es otra gran verdad. Y lo que Job quiere decir es que la vida termina en la tumba, ¿sí? Y que el muerto no sale de ahí. De todos los muertos que han ido a la tumba, ningún muerto se ha levantado. Todos los muertos se quedan ahí. Entonces, lo que quiere decir aquí Job es que la vida termina en la tumba. Una vez muerto, ya no va a haber familia, ya no va a haber trabajo, ya no va a haber esperanza. Con la muerte se termina todo. Y esto entonces
nos debería de poner a considerar que si con la muerte termina todo, entonces, ¿qué estoy haciendo el día de hoy? Si el día de mañana yo sé que voy a morir, ¿por qué entonces el día de hoy no estoy aprovechando mi vida para trabajar, para amar a mis seres queridos, para servir a mis seres queridos, para tratar de ser algo útil con mi vida? Entonces esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra vida, ¿sí? Ahora, vamos a Lucas capítulo 16, 19 para ilustrar esta verdad que acaba de decir Job, ¿sí? Con la vida termina. La vida termina en la tumba, ¿sí? Con la muerte termina todo. Y vamos a ver en Lucas 16, 19 cómo esta ilustración de una manera gráfica, cómo termina todo en la tumba, cómo termina todo con la muerte. Lucas capítulo 16, 19 en adelante. Lucas 16, 19. ¿Listos? Cuando ya estén todos me dicen para que todos le podamos dar lectura a la vez. Aquí ya lo tienen, Lucas 16. Ahí está. Lucas 16, 19. Vean, dice, aquí se está hablando, Jesús habla de una narración de un rico y de un pobre que se llamaba Lázaro, ¿sí? Y vamos a ver de manera gráfica cómo con la tumba, con la muerte termina todo. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Este hombre realmente ha de haber sido un hombre sumamente rico, porque las fiestas o los banquetes que se hacían en ese tiempo eran banquetes que por lo menos se invitaban a 150, 200 personas y era estarlos alimentando desde la mañana hasta la noche, porque normalmente las fiestas se hacían por 7 días. Entonces, vean, había un hombre rico que se vestía de púrpura de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Imagínate cada día estar proveyendo para un buen banquete. Era un hombre sumamente rico, estaba alegre, estaba feliz, se embriagaba seguramente, o sea, estaba muy contento este señor. Y luego dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces, dos vidas, una vida viviendo en una dirección, otra vida viviendo en otra dirección, pero dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y ahí está, tanto para uno como para el otro, la vida termina en la tumba. Como dijo Job, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Con la muerte se termina todo. Se terminaron los banquetes, se terminaron los sufrimientos en Lázaro. Con la muerte se termina todo, ¿sí? Pero esto es en la óptica de Job, que está aquí en la tierra. Realmente, ¿qué sucedió después de la muerte? En esta narración que hace Jesús. Vean el versículo 22, ¿sí? Nos quedamos un momento con Job. Job dice, se van a la tumba y se termina todo. Bueno, Job lo está percibiendo así. Nada más que la pregunta es, ¿y realmente termina todo? Y vamos a ver el versículo 22. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Vamos a fijar los ojos en el rico. El rico murió y fue sepultado. Vean, tanto el rico como el pobre, los dos terminan con la muerte. Pero vean el versículo 23. Inmediatamente cuando muere, dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, ¿sí? Y esto es lo que sucedió. Dice el versículo 22, muere el rico y fue sepultado. La palabra sepultado es el término sapto, que significa ritos fúnebres, que significa la conmemoración que se hace. Entonces esto quiere decir que en la tierra, ahí estaba el cuerpo de él y estaban haciendo todos los honores y toda la festividad que hacían para cuando moría alguien rico, pero en ese momento que estaba ahí el rico, en esas conmemoraciones, él ya se encontraba en el infierno, vean, y en el Hades alzó sus ojos, ¿sí? Estando en tormentos, se encontraba ya de manera inmediata en tormentos, y Jesús
describió la palabra tormentos en plural, lo que significa que el fuego es uno de los tantos tormentos que hay en el infierno. Pero vean en el versículo 23 dice, y vio de lejos a Abraham. La palabra vio viene del original griego orai, que nos habla de un dramático presente. O sea, el rico estaba muerto, pero con la muerte no había terminado todo porque él estaba viviendo un contundente presente en un lugar de tormento, ¿sí? Y Job entonces está viendo esta situación de que la vida termina con la muerte desde la óptica de la tierra. Le faltó tener esta óptica. Entonces, con la muerte no termina todo, con la muerte inicia la vida de castigo eterno que se tiene para el hombre, o la vida de gloria que Dios tiene reservado para aquellos que Él ha salvado. Ahora vamos a regresar nuevamente a Job capítulo 7, ahora vamos al versículo 9. Job capítulo 7, versículo 9 para continuar. Job 7, 9. Nuevamente nos regresamos ahí en nuestras Biblias. Antes del libro de Salmos se encuentra el libro de Job. No, ahí creo que ya te fuiste más atrás. Ahí está. Job capítulo, continuamos, Job capítulo 7, versículo 9, ¿sí? Entonces, cuando Job dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, esto es desde la óptica de la tierra, desde la óptica de Job. Ahora, el versículo 10 dice, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más, ¿sí? Y esto en el pensamiento de Medio Oriente es algo muy triste, el decir no volverá más a su casa, porque ellos, en Medio Oriente, ellos son apasionados, son totalmente amantes de las moradas, son muy hogareños, muy caseros. Entonces, cuando alguien abandona el hogar para ellos en el pensamiento de Medio Oriente es algo muy triste. Entonces, cuando dice no volverá más a su casa ni su lugar le conocerá más, habla de la profunda tristeza que deja la muerte, de que una vez que alguien muere ya nunca más se le podrá ver. Y entonces deja ver Job con este pensamiento oriental también que él tiene, que la muerte produce esa profunda tristeza de no volver a ver más a algún ser querido en esta tierra. Luego versículo 11, dice Job, por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. O sea, lo que Job prácticamente está diciendo es, estoy vivo todavía, ¿sí? Estoy a punto de morir, pero estoy vivo, entonces puedo hablar, y si puedo hablar me voy a quejar, es lo que realmente está diciendo Job. Dice, y me quejaré con la amargura de mi alma, ¿sí? Job se encuentra en una amargura porque está en un dolor profundo, ¿sí? Y los dolores que vienen a nuestra vida pueden producir también un tipo de amargura en cada uno de nosotros. Y luego entonces Job dice, puedo hablar, voy a hablar, me voy a quejar, y el primero con el que se queja es Dios. Y vean que en el versículo 2 comienza a quejarse con Dios. Y a lo largo de todo este libro vemos que Dios es muy misericordioso con Job, porque Dios lo escucha y al final del libro Dios le da la respuesta. Y esto entonces podemos nosotros aprender de que Dios puede escuchar todo lo que salga de tu corazón, que no tengas miedo de decirle cómo te estás sintiendo y que le expreses realmente cómo te sientes. Dios te creó, Dios te formó, Dios sabe lo que estás sintiendo y Dios no se va a sorprender cuando salgan palabras amargas de tu corazón en medio de situaciones de dolor, en medio de situaciones difíciles. Y vean la primera queja que hace Job contra Dios. Dice, ¿soy yo el mar o soy un monstruo marino para que me pongas guarda? Y aquí la idea es que tanto el mar como los monstruos marinos, que seguramente se está refiriendo a los cocodrilos, tienen fuerzas muy amenazadoras. Entonces, al tener fuerzas amenazadoras, se tienen que poner bajo guarda, hay que estarlas cuidando para que no hagan daño.
Entonces lo que quiere Job decir aquí es, ¿acaso soy un mar bravo o soy un cocodrilo peligroso para que me acoses constantemente, para que no le haga daño a nadie? ¿En verdad provoco daños o represento peligro para el universo, para tu creación? Es lo que Job le está diciendo y se está quejando contra Dios. Luego ven el versículo 13 y 14. Cuando digo, me consolará mi lecho, o sea, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. O sea, le dice a Dios, primero, mira, Señor, no soy ni un mar bravo, ni soy un cocodrilo para que me estés atosigando y me estés recluyendo, ¿sí? Y no voy a hacerle daño a nadie. Y luego dice, cuando quiero ir a dormir, yo voy a mi cama y digo, bueno, por lo menos ahora que duerma voy a descansar, pero llegas tú, Señor, y me das sueños, pesadillas y visiones aterradoras. O sea, Job le atribuye a Dios esas pesadillas que él tenía, cuando clínicamente sabemos que las pesadillas se provocan por este padecimiento de la elefantitis. Pero vemos que Job otra vez se está lanzando contra Dios. Luego vean el versículo 15. Así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Y escuchen con mucha atención, en el original hebreo, cuando se utiliza la palabra estrangulación, habla de propias manos. Entonces dice, así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, es decir, por primera y creo que es la única vez en todo el libro de Job que Job concibe la idea del suicidio, del suicidarse, del estrangularse él mismo, porque está diciendo, mi alma tuvo por mejor la estrangulación. Y en la gramática hebrea habla de las propias manos que se van a estrangular. O sea, llega un momento tan difícil en Job que pasa de anhelar la muerte y de pedir la muerte a Dios, que en algún momento él hasta ya piensa decir, bueno, me voy a quitar la vida. Luego vean el versículo 16. Menosprecio de mi vida, no he de vivir para siempre, déjame pues, porque mis días son vanidad. O sea, Señor, si me voy a morir, déjame morir ya. O sea, no estés prolongando mi vida, déjame morir ya, porque me quedan pocos días y los pocos días por lo menos déjame suspirar, déjame estar viviendo de manera un poco ya más sin sufrimiento, ¿sí? Y entonces vemos que Job ha considerado la brevedad de su vida, sigue considerando su sufrimiento, su dolor. Job desearía la muerte, pero también Job llega a un momento que pasa de considerar la brevedad de su vida, el dolor que él tiene, ahora pasa a considerar otro aspecto. Les dije que él comenzaba a considerar dos aspectos, su vida, y después comienza a considerar a Dios. Vean el versículo 17. O sea, esta situación le llevó a entender, su vida es breve, su vida breve le llevó a entender a Dios. O sea, todo estuvo obrando para bien en la vida de Job. Entonces Job comienza a reflexionar, a pensar en Dios. Y vean el versículo 17. Ahora Job le dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? ¿Sí? Ahora, Job inicia muy irónico, porque todas sus palabras hasta este momento han sido palabras amargas, palabras de dolor. Comienza muy irónico, ¿sí? Pero Job comienza a ver que el hombre sí le interesa a Dios y hasta le hace la pregunta, Señor, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? O sea, para que estés obrando a favor de él, ¿sí? Ahora, Job entiende que todo el sufrimiento que él tiene es causado por Dios. Y parece ser como que Job deja de ver a un Dios cruel y empieza a decir, bueno, si Dios entonces está haciendo esto en mi vida, entonces esto significa que Dios me está considerando, que Dios está pensando en mí. Y si Dios me está considerando, entonces debe ser que Dios tiene algún propósito para con mi vida. Entonces, por eso Job comienza a entender, como si Dios le estuviera revelando, que es importante para él, que Job es importante para Dios. Y luego vean el versículo 18.
le dice Job a Dios, le dice: Señor, y tú lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes, ¿sí? Aquí la palabra visitar en el original hebreo es un término que se utiliza de visitar a un enfermo, de cuando te vas a tu casa y vuelves a visitar al enfermo para ver cómo sigue el enfermo, ¿sí? Entonces, aquí vemos que Job está viendo a un Dios que visita al dolido, que visita al que está enfermo, y un Dios que prueba en todo momento, ¿sí? Pero en medio de todo esto, el corazón de Job se está abriendo a la verdad de Dios, como que esas ideas del Dios distante, el Dios insensible, el Dios que provoca mi dolor, se están desvaneciendo, porque Job comienza a ver entonces a un Dios que se está preocupando por aquel que está sufriendo y que lo está visitando cada mañana, que si bien está permitiendo las pruebas, pero que esas pruebas, Job está entendiendo, es porque Dios seguramente tiene algún propósito para la vida del hombre. Entonces, ¿a poco, Señor, el hombre es tan importante para ti? Y de aquí nosotros podemos entender de Job 7:18 que Dios se encuentra en medio de todas las pruebas de sus hijos. Ahora, vean el versículo 19. El versículo 19, y vean toda la transición. Job está comenzando a ver a Dios de una manera más adecuada. En el versículo 19, vean, dice: ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? O sea, lo que acaba de decir Job es: Señor, estoy ante tu mirada y no puedo ni siquiera tragar saliva porque también me estás viendo cuando estoy tragando saliva. Ahora, el tragar saliva es un proverbio árabe que significa un breve momento, como sería para un mexicano un ratito, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir este versículo es que Dios no aparta la mirada de Job ni un solo momento, ni un ratito en su vida, y que vemos que Job se está considerando siempre ante la mirada de Dios. Y esto entonces nos deja ver que Dios no aparta la mirada de cada uno de nosotros, ni un solo momento de nuestra vida. Entonces, podemos nosotros estar al igual que Job en una situación dolorosa, en una situación difícil, en una situación imposible, pero Dios no separa ni un solo momento la mirada de aquellos en los que Él está obrando, ¿sí? Entonces, veamos con mucha atención. Job entonces se está percibiendo, Job termina entonces percibiéndose como alguien que está ante la mirada de Dios, y vean, el sentir la mirada de Dios constantemente en su vida, lo que produce en Job. Dice el versículo 20: si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Sí? Entonces, vean lo que sucede aquí. Job tiene a un Dios que lo está mirando constantemente a él, ¿sí? Un Dios que conoce todo pensamiento de él, un Dios ante el cual no puede ni tragar saliva porque Dios lo está viendo, un Dios que conoce todo de él, y rápidamente asocia esa idea: Dios me está viendo, y luego Job dice: si he pecado. O sea, Job habla de pecado, la mirada de Dios primeramente, y después viene el pecado, viene esta conciencia del pecado. Y Job entonces aquí en el capítulo 7 versículo 20, Job admite que ha pecado. Pero no admite que ha pecado por lo que le ha dicho Elifaz, sino que él entiende, porque se ve ante la mirada de Dios constante, y él entonces entiende que sí ha pecado delante de Dios. Además, Job ve a Dios, vean ahí en el versículo 20, lo ve como guarda de los hombres, ¿sí? Y esta es una gran verdad, que Dios es el guarda de todos los hombres. Esto significa que todos los hombres están ante la mirada de Dios. Solamente que Job sí tuvo esta conciencia de pecado, y la mayoría de los hombres no tienen esa conciencia de pecado, ¿sí? Y lo que quiere decir Job cuando dice: ¿por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Lo que quiere decir Job es: mira, Señor, si todos están ante tu mirada y todos los hombres pecan, ¿por qué es solamente contra mí que te vienes y contra mí que estás haciendo todo lo que tú estás haciendo? Entonces, Job no entiende enteramente la doctrina del pecado, pero sabe perfectamente que todos estamos ante la mirada de un Dios,
y una mirada ante la cual, sin lugar a dudas, nosotros pecamos, ¿sí? Ahora, lo que ha sucedido con Job aquí en este versículo 20 es que la conciencia de Job se ha activado y su conciencia le ha mostrado que hay pecado en su vida. Vamos a Romanos 2:15. Romanos capítulo 2, versículo 15. ¿Listos? Romanos 2:15 en el Nuevo Testamento. Tenemos los Evangelios, el libro de Hechos y luego sigue el libro de Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 15, ¿sí? Ok, yo lo que les decía que en este momento en Job capítulo 7:20, Job ha sido despertado por su conciencia a la realidad del pecado que hay en su vida. Dice Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y lo que la Biblia entonces está enseñando aquí es que la conciencia le da esos chispazos, le da esa realidad del pecado al hombre, ¿sí? La conciencia en cada uno de nosotros es aquella parte que Dios ha colocado en el hombre que le está diciendo que está actuando mal delante de Dios. Acusa o defiende en base a nuestros razonamientos, ¿sí? Entonces, el hombre sí es advertido de su pecado. Y entonces, en este momento del relato del libro de Job, parece ser que hay un dolor más grande que el dolor que Job tiene en su vida, ¿sí? Parece ser que hay una realidad más fuerte en su vida y esa realidad es el pecado. Vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3, 39, por favor. Lamentaciones 3, 39, se encuentra en el Antiguo Testamento. Lamentaciones 3, 39. ¿Sí? Está el profeta Isaías, Jeremías, y luego viene Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, 39. Lamentaciones 3, 39. Vamos a darles un poquito de más tiempo para que lo encuentren. Son de los libros que a veces se batalla en encontrarlo. Lamentaciones 3:39. Si no, compártanse esa escritura ahorita si no la encuentra porque ya fue mucho tiempo. Lamentaciones 3:39. ¿Listos? Vean, acabo de mencionar que Job, en este momento del relato que tenemos en el libro de Job, parece ser que Job pasa de un lamento, del dolor que él tiene, a algo que le está provocando un dolor más profundo. Lamentaciones 3:39 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, ¿sí? Y entonces Job está pasando del dolor, o sea, ve que el dolor que él está sufriendo, perder su familia, perder sus bienes, perder sus animales, perder todo, a un dolor un poco mayor, profundo, y es la realidad del pecado. Ahora, vamos a regresar nuevamente a Job capítulo 7, versículo 21, ¿sí? Job capítulo 7, versículo 21. Vamos a regresar ahí.
Nuevamente, este ya es el último versículo de este capítulo, Job capítulo 7, versículo 21. ¿Sí? Cuando Job es despertado por la realidad de su conciencia a la realidad del pecado, vean lo que ahora Job le dice a Dios en el versículo 21. Job capítulo 7, 21. Ok, Job 7:21 dice, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré. ¿Sí? Entonces, a la luz de lo que Job está entendiendo, él ahora ve a un Dios, vean cómo el panorama que él ha tenido de Dios ahora cambia, porque ahora Job está viendo a un Dios que puede quitar la rebelión, lo que implica rebelión en Job y rebelión en el hombre en general. Ve a un Dios que puede perdonar la iniquidad, lo que implica que hay iniquidad en Job y que también hay iniquidad en el hombre. Y ve a un Dios que busca de mañana, y nuevamente es la misma idea del visitar del versículo 18, de alguien que va a visitar a un enfermo para ver cómo se encuentra. Entonces, él ve a un Dios que busca al pecador. Y vean el versículo 21, vamos a verlo detenidamente, cómo es lo que Job está diciendo. Dice, y Señor, ¿por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Es decir, hay pecado en mí. Te he ofendido, perdóname, quita mi pecado, hazlo ahora que estoy vivo. La urgencia de Job ahora es que ahora que estoy vivo, quita mi rebelión y perdona mi iniquidad. Luego dice, porque ahora dormiré en el polvo, es decir, si no vienes ahorita a perdonarme, a quitar mi pecado, a quitar las consecuencias de mi pecado, me voy a morir y cuando me muera, me voy a la tumba. Él ya había hablado de ir a la tumba, ir a la tumba se termina todo. Entonces él está diciendo a Dios, apresúrate antes de que yo me muera, porque dice, y si me buscas de mañana, ya no existiré. ¿Sí? O sea, esta misma idea de ir a visitar al enfermo, y resulta que va a visitar al enfermo y le dice, no, pues ya se murió el enfermo en la noche. Entonces lo que Job le está diciendo es, ven ahora porque ya mañana no estoy seguro que esté vivo para que tú me perdones. ¿Sí? Y esto es impresionante. Entonces, en medio del dolor de Job, vean esto, en medio del profundo dolor que tiene Job, Job es movido a otro dolor mayor, que es el dolor del pecado. ¿Sí? Es como si Job dijera, esto no me duele más, sino realmente lo que me urge es el perdón de Dios, la restauración de Dios. Y tristemente el libro de Job nunca dice que los amigos de Job hayan sentido esto. ¿Sí? ¿Y por qué no lo sintieron? ¿Acaso ellos eran perfectos, no tenían ningún pecado? No, sino que sencillamente ellos no se concibieron como pecado, como pecadores. ¿Sí? Y concluyo, dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la Biblia entonces nos presenta la realidad de la muerte y el sufrimiento humano a consecuencia del pecado. ¿Por qué el hombre sufre? Si alguien se ha preguntado ¿por qué sufro? La respuesta es general para todo ser humano. El ser humano sufre a consecuencia del pecado, porque entró el pecado y pasó la muerte a todos los seres humanos, ¿sí? Y tenemos esta gran verdad universal de que todos los seres humanos van a morir en algún momento. Pero en este capítulo vemos que Job pasa del propio dolor interno que él está viviendo a un dolor por el pecado, ¿sí? por una vida en la que él dice yo he pecado, y podemos aprender una gran realidad. Todo ser humano se duele cuando son quitadas las satisfacciones de la vida. Cuando hay enfermedad, cuando hay dolor, todos en esos momentos decimos, ay, ¿dónde está, Señor? Y sentimos dolor y demás. Cuando estamos en pruebas, la teología se derrumba. ¿Y dónde está Dios? Y no que Dios me iba a acompañar, y no que Dios es bueno, y toda la teología se derrumbe, ¿sí? Se derrumba. Y entonces, lo que nosotros vemos es que el hombre sí se duele por el dolor que siente en su vida, pero no confronta su pecado. Y entonces vemos un mundo que sufre, un mundo desconsolado, un mundo con dolor,
Y la misma Biblia nos está diciendo el sufrimiento es a consecuencia del pecado, pero el hombre se va a todas direcciones, pero menos nunca a confrontar su propio pecado. El hombre sí percibe su propio dolor, sí puede levantar la voz por su propio dolor, ¿sí? Se siente víctima de este universo, es porque a mí, es que Dios es injusto al permitirlo, es que porque yo, etcétera, etcétera, pero no reconoce muchas veces su pecado. Y vemos entonces que Job reconoce la brevedad de su vida, la fragilidad de su vida y el deseo de terminar con el dolor. Pero en medio de esa realidad de reconocer su brevedad de vida, fragilidad de vida y deseos de terminar con su vida, él ve también que es un hombre que ha pecado delante de Dios y que necesita el perdón de Dios. Tanto que llega a decirle, Señor, ven a buscarme, ven a quitar mi rebelión, ven a quitar mi maldad y apresúrate porque el día de mañana a lo mejor ya no estoy vivo, ¿sí? Entonces, esto nos deja una gran enseñanza, ¿sí? Si en algún momento nosotros nos hemos preguntado por qué sufrimos, por qué la muerte, por qué las separaciones, por qué los problemas, por qué las divisiones, por qué los dolores en la vida, la respuesta es por el pecado. Es una respuesta, como les decía, universal a todo ser humano, es por el pecado. Pero en medio del dolor aprendemos de un hombre que por mucho tiempo sí estuvo él doliéndose y quejándose contra Dios, pero llegó un momento en el que en medio de su dolor dice, Señor, creo que hay un dolor más grande y es el dolor de haberte ofendido y ahora te pido perdón, ¿sí? Dice Lamentaciones 3:39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Como si el profeta estuviera diciendo, en esta vida todos se lamentan porque no tengo trabajo, porque no tengo tiempo, porque no esto, porque no aquello, no tengo para comer. Dice Dios, lamentense, pero lamentense en su pecado, ¿sí? O sea, sientan dolor porque han ofendido a Dios en medio de su dolor. Y entonces, como les decía, es un dolor mayor al mayor de todos los dolores que nosotros podamos tener. Desgraciadamente, muchos se quedan abrazando el dolor, pero no pasan al otro escalón como lo hizo Job, de decir, voy a quitar a un lado mi dolor y ahora tengo otro dolor que es el dolor de haber ofendido a Dios. Entonces, esa es la enseñanza que tenemos. Este es el punto que tenemos en el libro de Job, y que Dios pueda obrar en nuestros corazones. Esto no implica que Dios sea insensible. Con esto no estamos diciendo, si estás viviendo en medio de una aflicción, ahí quédate en tu aflicción. No, pero en medio de la aflicción, que el dolor más grande que tú puedas sentir es el perdón de Dios, la necesidad de decir, Señor, perdóname, ayúdame porque yo te he ofendido como todos, no hay ningún hombre justo en toda la tierra. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, te damos gracias por este capítulo 7, Señor, que hemos agotado ya en este momento, y gracias, Señor, por esta enseñanza. Podemos ver a un hombre que en medio de su dolor levanta este clamor, estas preguntas ante ti y a decirte, Señor, ¿por qué no quitas mi iniquidad? ¿Por qué no perdonas mi pecado? Y Señor, Job puede ver a un Dios que sale a visitar al enfermo. Y esto, Señor, nosotros lo podemos ver a través de Jesucristo, Señor. Tú enviaste al doctor a aquellos que estaban enfermos. Jesús dijo, el doctor no viene a los sanos, sino viene a los que están enfermos. Y Señor, ayuda a que cada uno de nosotros podamos reconocer nuestra enfermedad, que cada uno de nosotros podamos reconocer, sí, en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras agonías, en medio de insatisfacciones, de dolores que tenemos en la vida, ayúdanos a poder comprender un dolor mayor, Señor, que es el haberte ofendido, que es el pecado contra ti, Señor. Tú, quien eres el guarda de los hombres, quien ante los hombres están ante tu mirada, Señor, estamos ante tu mirada, y esto, Señor, nos deja ver que tú has visto todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos, y Señor, hoy obra en nuestros corazones y llévanos a un arrepentimiento, llévanos a reconocer nuestras maldades y a volvernos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén.